Antes de Salinas, toda la energía eléctrica que se producía en México la generaba la Comisión Federal de Electricidad. De acuerdo a la Constitución, solo la Comisión Federal de Electricidad, el Estado, la Nación, podía llevar a cabo actividades de generación y de distribución y venta de la energía eléctrica. En ese entonces, a lo mejor lo recuerdan algunos, empezaron a hablar de que nos íbamos a quedar sin energía eléctrica y que por lo mismo hacía falta que se abriera el sector eléctrico para la inversión extranjera. Iberdrola inicia su actividad empresarial en México a partir de la privatización de la industria eléctrica. Y estamos llevando a cabo una política distinta, buscando la autosuficiencia energética, en que podemos garantizar que no aumenten los precios y están bajando, lo que no sucedió después de la reforma energética. En el caso de la industria eléctrica fue lo mismo, ofrecieron de que iban a bajar los precios de la luz y no, pero sí entregaron contratos para autoabasto, productores independientes, y ya con Zedillo pues se amplió esta política. Comenzó con Salinas, pero no se avanzó mucho. Yo creo que Iberdrola aparece con Zedillo. Con Salinas es impulsada porque acuérdense que el asesor económico de Salinas era Claudio X González, papá. Y luego uno de los hijos se hizo socio en una planta de Iberdrola en Tamazunchale, San Luis Potosí, una que por cierto ahora ya se está adquiriendo. Yo entiendo que algunos se enojan porque son concepciones distintas, ¿no? Ellos no quisieran que las empresas públicas salieran adelante. Ellos son muy partidarios de privatizar ganancias y socializar pérdidas. Este parque de plantas, 13 plantas, 12 de ciclo combinado y una eólica, tienen un promedio de vida útil 3 veces superior al promedio de vida útil de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, son más nuevas que el promedio de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y por qué razón? Porque lo que querían era que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad
se volvieran chatarra, como lo hicieron con la petroquímica, para que la Comisión Federal abandonara el mercado eléctrico y todo el mercado eléctrico quedara en manos de particulares, al grado de que cuando nosotros llegamos, a diferencia de las refinerías, teníamos una participación en la producción de energía del 54% y hoy tenemos 39%, porque tanto las limitantes de no permitirle a la Comisión subir su energía a las líneas de transmisión, como la antigüedad de las plantas y el crecimiento de la demanda y la entrada en operación de nuevas plantas particulares, pues fue cambiando la proporción de generación de energía eléctrica de la Comisión Federal de 54 a 39 y las particulares ya tenían 60 o ya tienen 60 hoy. Entonces, con la operación que llevamos a cabo, ese 39 se convierte en 55. Por eso hablo de nacionalización. Con lo que estamos haciendo, para el año próximo, calculamos que vamos a tener, aún con la antigüedad de algunas plantas de la Comisión Federal, vamos a llegar al 65% en toda la generación de energía eléctrica. Poco a poco se ha ido entendiendo y por eso llevamos a cabo pues estas operaciones. Esta inversión es rentable, se va a recuperar máximo en 10 años la inversión y pues se garantiza de que no falte la energía eléctrica. El país va a seguir creciendo, va a seguir la demanda de energía eléctrica y necesitamos producir, generar más energía eléctrica. Todo esto se complementa con unas nuevas plantas que estamos construyendo de ciclo combinado. En Yucatán, por ejemplo, 2 grandes, una en Mérida, otra en Valladolid, y estamos modernizando 12 hidroeléctricas, cambiándoles turbinas que llevaban 40, 50 años por turbinas modernas, nuevas, que producen, que generan más energía eléctrica. Estamos invirtiendo y todavía estamos viendo la posibilidad de invertir en plantas solares en Sonora y en otros parques de generación de electricidad mediante energía eólica. Estamos en eso. Pero bueno, ya salimos, en el caso de Pemex vamos muy bien, vamos hacia la autosuficiencia en combustibles y en el caso de la industria eléctrica también vamos hacia adelante, porque con esto garantizamos
que no aumente el precio de la luz. Durante el tiempo que vamos a estar nosotros y hacia adelante, porque la Comisión Federal de Electricidad se convierte en empresa mayoritaria, que ya no lo era. Por eso hablo de nacionalización. Hasta Cedillo, toda la generación de energía eléctrica la hacía la Comisión Federal de Electricidad. O sea, 100%. Y empieza la privatización de la industria eléctrica, empiezan a dar las concesiones a las empresas extranjeras y empiezan a cerrar plantas de la Comisión Federal de Electricidad y a impedirles a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad que operaran a toda su capacidad. Por ejemplo, el caso de las hidroeléctricas, que las mantuvieron subutilizadas para que no le compitieran a las empresas particulares. Una tranza. Todo esto para favorecer a las empresas extranjeras vinculadas con los políticos corruptos del país y apoyadas por los intelectuales alcahuetes de México. El plan era desaparecer a la Comisión Federal. Si no hubiésemos llegado a la presidencia, si el pueblo no nos hubiese dado su apoyo, se hubiese acabado la Comisión Federal en este sexenio. Si no las hubiésemos defendido, las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, pues a estas alturas del sexenio estaríamos en un 20% de generación de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, 39. Con esta compra subimos a 55. Ya. Más lo que estamos haciendo, que lleva tiempo, nuevas plantas de ciclo combinado que se están construyendo y la modernización de las hidroeléctricas con nuevas turbinas, pues calculamos que vamos a dejar un 60% de generación de energía eléctrica. Las plantas que adquirimos tienen en promedio 18. Me da pena decirlo, pero eso, ¿saben cuál es el promedio de vida útil de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad? 8 años. Y gracias a los ingenieros electricistas y a los trabajadores que hemos podido, porque el plan era irlas cerrando todas para dejarles el mercado completo a los particulares. Sobre el costo, $6,000 millones aproximadamente. Una inversión que se va a recuperar en 10 años, sin aumentar tarifas.